y fomentar la investigación e innovación y apoyar la causa de las políticas públicas y evitar la inseguridad alimentaria. Se han planteado y desarrollado diferentes estrategias para acometer estos desafíos y, bueno, también han surgido diferentes iniciativas globales que reúnen a diferentes actores del sector para promover la sostenibilidad en la producción y el consumo de biocombustibles, como puede ser la RSB, la Mesa Redonda sobre Biocombustibles Sostenibles, Bonsucro o la Directiva Europea de Energías Renovables o RED II. Podemos extraer un gran número de conclusiones de los biocombustibles, si bien sintetizaré una conclusión final mediante el siguiente comentario. Hemos visto que los biocombustibles emergen como una alternativa inicialmente prometedora para abordar la crisis energética y climática, pero su adopción a gran escala se ve obstaculizada por desafíos significativos que incluyen la competencia con la seguridad alimentaria y la biodiversidad, así como preocupaciones sobre su eficiencia y su impacto ambiental. Si bien ofrecen una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles, es esencial abordar estos problemas de manera integral y considerar su lugar dentro de un panorama energético más amplio, promoviendo una combinación de estrategias renovables para lograr una transición efectiva hacia un futuro energético más sostenible y equitativo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jacobo, por tu presentación. Ahora vamos a dar paso al siguiente ponente. Su nombre es Lucas San José Alarcón y nos hablará de tecnologías y experiencia de instalaciones de captura de CO2 a la atmósfera. Buenas tardes a todos. Como muy bien ha dicho mi compañero, mi nombre es Lucas San José y hoy voy a hablaros de la tecnología que existe de captura de carbono directamente de la atmósfera, conocida por sus siglas en inglés DAC, de Direct Air Capture. Para comenzar, ¿por qué vamos a hablar de esta tecnología en esta conferencia? Pues principalmente esta tecnología tiene un balance de CO2 muy ventajoso respecto al resto de tecnologías que hay de captura de carbono. Para empezar, captura directamente de la atmósfera en vez de fuentes antropogénicas. Después, también hay que fijarse en qué se va a hacer con este CO2 que se ha capturado. Para todas las tecnologías se suelen resumir en dos vías: o reutilizarlo en otras aplicaciones y sectores, como muy bien ha explicado anteriormente Marina, o almacenarlo bajo tierra o en forma de mineral. Para reutilizarlo se le suele denominar con los nombres CCU, de Carbon Capture and Utilization, y para almacenarlo con el nombre CCS, de Carbon Capture and Storage. Si reutilizamos el CO2 capturado por otras tecnologías de captura, puede incrementar la concentración de CO2 en la atmósfera. En cambio, si ese CO2 lo almacenamos, el balance neto puede llegar a ser cero. Pero ¿qué ocurre si ese CO2 que vamos a reutilizar es captado con los sistemas DAC que voy a hablaros hoy? En ese caso, no aumenta la concentración, sino que podría mantener el balance neto a cero. Y luego está la otra vía, que sería almacenar. Y en este caso, almacenarlo bajo tierra podría contribuir incluso a reducir las concentraciones de CO2. En este caso, se le denomina con un nombre en específico para diferenciarlos de la fuente de CO2 obtenida. Ahora, para hacer un esquema simple, un poco esquemático sobre este proceso, los sistemas DAC, de los que vamos a hablar hoy, capturan el CO2 de la atmósfera a una concentración muy baja. Y esto es gracias a unos contactores de aire y unos sorbentes en estos sistemas que permiten liberar el CO2 en una concentración mucho mayor. Y posteriormente se tratará en otros procesos para aplicarlos en otros sectores, como hemos visto antes, que se puede aplicar o reutilizar en otros sectores o directamente almacenarlo. Y como muy bien ha mencionado en la primera ponencia Marina, pues hoy nos vamos a centrar en la producción
de combustibles sintéticos denominados e-fuels. Pero antes vamos a entender cómo funcionan estas tecnologías. Principalmente existen dos comerciales, que es la absorción y la adsorción. Su diferencia radica en la fase del solvente que utilizan. Los líquidos absorben con B y los sólidos absorben con D. En la literatura también los podemos encontrar como los nombres de liquid DAC o solid DAC. De cualquier forma, los solventes líquidos más utilizados hoy en día son los hidróxidos alcalinos, como la sosa cáustica, que muchos conoceréis, dada su basicidad que le permite absorber mejor gases ácidos como es el CO2. Por otro lado, también hay que mencionar que se está investigando mucho sobre la viabilidad de las aminas en esta aplicación. Y si nos movemos a la parte de los solventes sólidos, los más utilizados son los MOFs o las tiolitas, que son unos compuestos que tienen unas estructuras microporosas que le permiten tener una buena eficiencia de captura. Cabe mencionar que también son viables las aminas sólidas al utilizarlas en los métodos de absorción. Ahora vamos a ver cómo funcionan estos sistemas un poquito más en detalle. En primer lugar, la absorción o los LDAC comienza con la combinación del aire y el solvente líquido, generando una disolución rica en CO2. Después, esta disolución, unida en un reactor con un compuesto procedente de un segundo ciclo, me genera un carbonato sólido. Este carbonato, si lo quemamos en un quemador a unos 900 grados, me produce ese flujo de CO2 de alta concentración que necesitamos. También se produce en este quemador una cal sólida que al pasarlo por un proceso de hidratación denominado Slaker y al unirlo con la disolución rica de CO2 del primer ciclo, podemos provocar una regeneración de mi solvente líquido, generando así un circuito continuo. Si ahora nos movemos al otro sistema que hemos hablado, que es la adsorción o SDAC, en este caso el aire entra directamente a un lecho modular. Este lecho modular contiene en su interior un solvente sólido que capturará el CO2 hasta un momento en el que se sature. Cuando se sature, entonces cerraremos la entrada de aire y calentaremos a unos 100 grados, permitiendo así la liberación de un flujo de CO2 concentrado, que es el que queremos, y además agua, que habrá que tener en cuenta en la comparativa posterior. Como hemos dicho, ahora toca compararlos. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? Pues en primer lugar, los sistemas LDAC son un proceso continuo, mientras que el SDAC puede llegar a ser discontinuo debido a la saturación de este solvente sólido que a veces requiere de mantenimiento. Por otro lado, los sistemas LDAC son ideales para capturar a gran escala, mientras que los SDAC son una estructura modular que hemos visto, pero puede ser escalable y permitiéndole así incluso mayor flexibilidad. La batalla del consumo energético la ganan los sistemas LDAC, pero, sin embargo, el balance de CO2 puede ser mejor para el caso de los SDAC, y esto es debido a la temperatura que tienen que alcanzar. Los SDAC tienen que alcanzar 100 grados, y eso se puede alcanzar gracias al calor residual de otras industrias o procesos, mientras que el LDAC necesita de alcanzar 900 grados, lo cual es necesario la quema de combustibles fósiles. Esto puede ser un factor bastante importante en el requerimiento de capital y se puede alcanzar menor capital con los sistemas SDAC. Para poner un punto a favor a ambos, los LDAC, como hemos dicho antes, la sosa cáustica, que muchos conoceréis, son disolventes comerciales y entonces tienen una alta disponibilidad. Por otro lado, como hemos visto en el esquema anterior de los SDAC, se producía agua y esto puede tener implicaciones y beneficios en otras aplicaciones. Ahora vamos a ver lo que la literatura actual habla sobre los avances en dichas tecnologías y principalmente se centran en superar dos retos. El primer reto es superar la caída de presión por unidad de superficie que ocurre a las entradas de los contactores de aire y segundo, optimizar el gasto energético que hemos visto por las altas temperaturas. Para ello se proponen dos soluciones o luchar dos soluciones. Primero, el diseño de los contactores de aire, mejorar los diseños. Y segundo,
optimizar la regeneración del solvente, que hemos visto que son altas temperaturas e implican un gasto energético. Si nos centramos en el primer problema o en la primera solución, podemos encontrar para los sistemas LDAC la creación de una membrana que se le impregna con un solvente líquido y le permite aumentar su área de contacto con el aire. Si nos movemos a los sistemas SDAC, directamente se centran en diseñar nuevos diseños de los lechos modulares que vimos en el esquema. El fijo es más simple, por lo tanto menos costoso, pero su eficiencia es menor, la eficiencia de captura. En cambio, el fluidizado y el móvil tienen mayor eficiencia, pero claro, son más complejos y más costosos. Según la literatura, la lucha está entre el fijo y el móvil. Si nos movemos al segundo problema, que se soluciona mediante la regeneración del solvente, encontramos una tecnología que es la adsorción por la oscilación o variación de temperatura y de vacío a la salida de los lechos modulares de los SDAC. En este caso podría mejorar muchísimo la capacidad de captura. Por otro lado, los sistemas LDAC también quieren mejorar el proceso cíclico que vimos en el esquema previo, añadiéndole óxido de titanato, que parece que ofrece un mejor rendimiento energético. Si continuamos con los SDAC, otra tecnología muy en alza es la oscilación, la absorción por oscilación de humedad. En este caso, nos permitiría no necesitar variar estas temperaturas y presiones, lo que pasa que la eficiencia aún no es suficientemente alta y tiene problemas en condiciones de alta humedad. Otra tecnología importante que está apareciendo para los LDAC es la cristalización del solvente líquido. Esto le permitiría bajar las necesidades de temperatura tan altas que hemos visto antes, de 900 grados a incluso 120, pero su madurez aún es muy baja. Y la última tecnología, y para mí, según lo que he estado estudiando, es la mejor, es la adsorción por electrooscilación. Parece que muchas empresas están apostando por ello, e incluso en el mundo ya hay varios proyectos piloto, que se trata de utilizar unas celdas electroquímicas que al variar su carga puedan retener o liberar el CO2, mejorando bastante la capacidad de captura. Ahora, ¿cuál es el contexto actual? Os preguntaréis, pues actualmente existen 27 instalaciones DAC, que podéis ver en el mapa algunas de ellas, gracias a esta fuente que me parece muy curiosa, si alguien tiene curiosidad, lógicamente, Clean Air Task Force, que permite ver mucho sobre el contexto de captura de carbono. El problema de estas 27 es que la gran mayoría son proyectos piloto y el resto a muy pequeña escala. Hablamos de menos de 5.000 toneladas de CO2 al año. Y solo 3 están en operación. Podemos verla, Orca, es una de ellas en Islandia y está desarrollada por la líder mundial en captura de carbono directa del aire, que es Climeworks. Y en este caso es la que más captura, que son 4.000. Si nos movemos a otra empresa, Heirloom, en California, también ha puesto una en marcha que opera a unas 1.000 toneladas de captura de CO2 al año. Y finalmente, otra de las líderes mundiales en sistemas DAC, Global Thermostat, en Colorado, en su propia sede, también tiene otra. Al menos, hoy en día, aparte de estas 27 que están puestas en marcha, existen 130 proyectos que están en desarrollo de estos sistemas DAC. Obviamente, solo 16 están en una etapa de desarrollo avanzado, por lo tanto, aún sigue siendo, su futuro hay que mirarlo un poquito más lejano. Esto lo vamos a ver con la siguiente gráfica, que es proporcionada por la Agencia Internacional de la Energía, la conocida IEA, que nos permite ver el escenario que ellos han estudiado siguiendo los informes del IPCC, el Acuerdo de París y lo de no aumentar el 1,5 grados Celsius la temperatura media global, para ver dónde están los DAC y qué tienen que conseguir. En amarillo lo vemos que para 2030 es necesario alcanzar 80 millones de toneladas. Viendo previamente en la anterior diapositiva eran miles lo que tenemos actualmente. Por tanto, aún el grado de magnitud es muy bajo. Es más, para 2030 solamente habrá avanzado muchísimo muchas de los proyectos, pero no alcanzarán a estar operativos. Entonces, habría que ver que probablemente su posición sea para los escenarios de 2050 o 2070, que también baraja el IPCC.
Ahora vamos a ver, como mencionando lo que tiene que ver con la conferencia, que es el uso de DAC en el transporte. Pues es la generación de estos e-fuels, que también se les conoce como electrocombustibles, y su fase, aunque ya la ha mencionado Marina, por recordarla, por si alguno estaba despistado, es capturar CO2 y mezclarlo junto a un hidrógeno verde, que muchos conoceréis, que es gracias a utilizar fuentes renovables en la electrólisis para separar el hidrógeno y el oxígeno del agua. Esto se realiza mediante la síntesis de Fischer-Tropsch y con esto puedo producir un electrocombustible que posteriormente en otros tratamientos en las refinerías pues puedo obtener los combustibles aplicables directamente al sector del transporte. Para mencionar una experiencia actual, voy a centrar en una que junta ambas tecnologías, que es la realizada por la empresa HIF Global junto a Porsche, el grupo Volkswagen, Manager Solutions y Baker Hughes, que están desarrollando un sistema DAC para instalarlo en la planta ya existente de producción de combustibles sintéticos de Aruon y eFuels en Punta Arenas. El primer prototipo es de unas 600 toneladas de CO2 capturados al año, pero son muy ambiciosos y han propuesto que para el futuro querrían llegar a capturar 25 millones de toneladas de CO2 al año, que junto al hidrógeno, el hidrógeno verde que producen gracias a la energía eólica que ellos tienen, podrían incluso producir 150.000 barriles de e-fuel al día, lo que significa más o menos descarbonizar unos 5 millones de vehículos. Como podéis ver aquí en las imágenes, a la izquierda veis más o menos el prototipo que se realizó y a la derecha está el grupo Volkswagen junto a personas de HIF Global en el congreso, en la cumbre del Mobility IA que se hace en Múnich del año pasado. Como conclusión, pues tengo que decir que los sistemas DAC es una solución bastante necesaria a futuro. Casi todos los informes lo meten dentro, dado que son como árboles, unos árboles artificiales, pero más eficaces en la captura. Y sobre todo he estado viendo que tendrán mucho impacto en el almacenaje. Pero es verdad que en el transporte tendrá su parte y probablemente la aviación será el sector que más obtenga beneficio de los combustibles creados con sistemas DAC. Y por cerrar mi ponencia, igual que estos sistemas DAC captan CO2, espero haber captado vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas, por su ponencia. Ahora damos paso a Guillermo San Antoni Lanaya con la siguiente última ponencia de esta mesa. Bueno, buenas a todos. Lo primero, muchas gracias. Y como ya ha presentado mi compañero, yo soy Guillermo y intento explicar algunas de las modificaciones que tienen que ver con los motores de combustión que hoy día se están utilizando en el sector del transporte pesado y del transporte colectivo de personas, para que su funcionamiento sea con combustibles renovables en lugar de con los derivados del petróleo. En primer lugar, tal y como se ha visto en las anteriores ponencias, tanto la de Jacobo como la de Marina, hemos visto que existe una gran variedad de biocombustibles y ya muchos de ellos se están implementando en la actualidad en mezclas con los combustibles derivados del petróleo y se ofrecen en las gasolineras, ¿no? Ese es el caso sobre todo del biodiesel y del bioetanol, ¿no? Que aparece en mezclas con el gasóleo en el primer caso y con la gasolina en el segundo caso. Bien, el objetivo es tratar de conseguir si se podría prescindir de esos combustibles derivados del petróleo y tratar de hacer que los motores funcionen sin ningún problema con este tipo de biocombustibles. En el primer caso, evidentemente, en el motor diésel y en el segundo caso, evidentemente, en el caso del motor de encendido provocado de gasolina. En el caso como digo, del sector del transporte pesado y del sector del transporte colectivo de personas, la tipología más habitual, la tecnología que más utilizan esa flota de transportes, evidentemente
es la de la tecnología del motor diésel, ¿no? Pero sí que hay un pequeño número de dicha flota que sí que sigue funcionando con motores de encendido provocado. Entonces, vamos a analizar de forma muy sucinta cuáles son las modificaciones que se han venido utilizando hasta la actualidad para intentar mejorar el funcionamiento de dichos motores con el bioetanol. En primer lugar, y esto es una ventaja que tiene el bioetanol respecto a la gasolina, es el hecho de que este combustible normalmente aporta un número de octanos más alto que el que tiene la gasolina. Eso significa que tiene mayor capacidad antidetonante, lo cual puede permitir aumentar las relaciones de compresión en los motores de combustión, sin incurrir en problemas de picado en el motor y consecuentemente pues, sería un beneficio para obtener mejores prestaciones en esos vehículos. Otro de los problemas que puede aparecer, y este sí que es un problema grave, es que se produce un aumento de la temperatura en el cilindro durante el proceso de combustión, lo cual lleva a la necesidad de utilizar bujías frías que puedan resolver ese tipo de problemas en la cámara de combustión del cilindro. Otro problema que suele aparecer tiene que ver con el hecho de que el calor latente de evaporización del bioetanol es 3 veces el de la gasolina. Bueno, eso en el pasado fue un problema que apareció en los motores de gasolina, como se puede ver en este motor que es del siglo pasado, en el que, bueno, pues para intentar evitar que se produjera la congelación del colector de admisión debido a esa absorción de energía para producir el cambio de fase en la gasolina y dar lugar a una mezcla correcta con la gasolina y el aire, se recurría en algunos casos, como se puede ver en la imagen, a la introducción de una conexión entre el colector de escape y el colector de admisión, que permitía de esa forma que el calor de los gases de escape se pasara al colector de admisión. El problema de esto es que reduce enormemente el rendimiento volumétrico y, consecuentemente, la eficiencia del motor. Esta tecnología fue mejorando y a día de hoy no supone un problema serio en la gasolina, pero con el bioetanol, como digo, si es 3 veces superior el calor latente de vaporización, pues el problema vuelve otra vez a ponerse sobre la mesa. Otro problema que aparece resulta en el arranque en frío de este tipo de motores. Si analizamos en esta gráfica que se ve en la imagen el porcentaje de volumen que es destilado con respecto a la temperatura de distintos combustibles, como se pueden ver, aquí hay gasóleos y también hay gasolinas, tanto en verano como en invierno, y también etanol y metanol, se puede ver que la curva de la gasolina permite a temperaturas típicas de invierno en zonas bastante frías, de países del norte de Europa, por ejemplo, conseguir por lo menos un 10% de volumen destilado que permita de esa forma arrancar con ese mínimo el motor y conseguir ya tener la temperatura mínima para la que se pueda conseguir el arranque en frío. Sin embargo, si se analiza el etanol, que es una curva mucho más recta, se necesita mayor temperatura para conseguir ese mismo 10%, lo cual en dichos países que he mencionado, pues esto sería un problema grave porque no se conseguiría que arrancara el motor en esas condiciones. Otro de los problemas, que además es el que más se ha puesto en boca de todos y más se ha hecho eco en la población, es el problema que supone el bioetanol por la tendencia que tiene a reaccionar con ciertos componentes de conductos, de manguitos y de materiales como la baquelita en ciertos componentes del sistema de alimentación del motor, y es lo que les lleva a un proceso acelerado de corrosión. Ese es uno de los motivos por los que a día de hoy no se utiliza el bioetanol con un porcentaje del 100% en las gasolineras, sino que se mezcla con la gasolina para evitar este tipo de problemas. La sustitución por otro tipo de materiales o incluso en conductos que no estén a temperaturas muy altas, que se podrían sustituir incluso por PVC, por ejemplo el que comunica el tanque del combustible hasta la zona del sistema de alimentación, pues se podría sustituir por ese tipo de plásticos que podrían resolver ese problema. Hasta aquí sería una visión pues, muy sucinta de las modificaciones que competen a los motores de gasolina para su funcionamiento con bioetanol. Pero, como he dicho, la mayor parte de la flota del transporte pesado y de colectivo de personas se centra en este tipo de motores, en los de encendido por compresión. Motivo por el cual aquí sí que me voy a extender algo más en las modificaciones que se han ido estudiando. A grosso modo, existen
4 tipos distintos de modificaciones en distintas partes del motor que se han estado ejecutando. En primer lugar, relativas al sistema de alimentación, en segundo, relativos al colector de admisión, sistemas de inyección y, finalmente, al colector de escape. En lo que respecta al sistema de alimentación, el primer problema es el combustible en sí, que ha de cumplir las normativas que están estipuladas por la legislación vigente a día de hoy. ¿Esto por qué lo digo? Porque si no se cumple dicha normativa se podría incurrir en la formación de ciertos jabones, como el de la imagen que se puede ver en la foto, en una bomba inyectora diésel, que puede llevar a incurrir este tipo de problemas debido a la presencia en el combustible de ácidos grasos. También la presencia de glicéridos y glicerina podría llevar a la formación de coqueo en los inyectores y el taponamiento de las boquillas, imposibilitando que el combustible llegue evidentemente al cilindro. Este es un problema que se resuelve siempre que el combustible cumpla con la legislación. Sin embargo, sí que hay ciertas impurezas que son imposibles de eliminar. Por ejemplo, la relativa a la alta concentración de oxígeno que tiene el biodiesel o también la relativa a la presencia de humedad. Eso lleva a la aceleración de la corrosión en ciertos componentes como los filtros, que se suelen cambiar con relativa frecuencia ya en los motores diésel, pero que habría que reducir el tiempo en el que se producen dichos cambios y dichas revisiones de esos filtros y conductos. En el campo de lo que se refiere a modificaciones en el colector de admisión, aparece en primer lugar la adición del hidrógeno como una de las alternativas hacia el intento de reducir uno de los 3 problemas que tiene el biodiesel, y es precisamente el hecho de que tiene una alta densidad, una baja volatilidad y una alta viscosidad. Entonces, gracias a la adición del hidrógeno se puede conseguir mejorar la eficiencia energética que tiene el motor diésel en su funcionamiento con biodiesel, y también se consigue de esa forma, mediante la introducción de agua, la inyección de agua, formar una emulsión con la mezcla y dar lugar, consecuentemente, a una reducción de las emisiones de NOx hasta de un 32%. La fumigación con alcohol y gasolina es también otro ejemplo de un intento de reducir dicha volatilidad, aumentar dicha volatilidad que tiene el biodiesel, debido a que el alcohol y la gasolina por excelencia son combustibles muchísimo más volátiles que el biodiesel. Un ejemplo de ello es la que se puede ver aquí de un ensayo que se hizo en un motor marino, en la que a una inyección de alcohol, de etanol en concreto, se le introdujo también una adición de agua al proceso para intentar de esa forma también reducir las emisiones de NOx que se planteaban como problemas si no se implementaba dicha adición de agua. Otras modificaciones que se han realizado vienen por un intento de reducir la viscosidad que tiene el combustible, intentando incrementar la temperatura del colector de admisión. Y bueno, pues todo el desarrollo de la nanotecnología nos ha permitido la creación de ciertos nanorecubrimientos con dispersión de dióxido de titanio en los conductos de admisión, incluso en las camisas de los cilindros, que permiten que no haya una fuga del calor que se produce durante el proceso de combustión. Esto ayuda a que aumente la eficiencia térmica del motor, pero consecuentemente también se elevan evidentemente las emisiones de NOx de forma muy notable. Otra alternativa también en los colectores de admisión pasa por la incorporación de paletas guía en los colectores, como las que se pueden ver en la imagen. En función del número, la altura, la longitud y del ángulo, que es lo que se muestra en la imagen, se puede conseguir fomentar la formación de turbulencias en los colectores de admisión que faciliten la mezcla posterior del aire con el biocombustible. Para 35 grados en concreto de ángulo entre la paleta y el colector se ha encontrado que se puede conseguir los mejores resultados en cuanto a emisiones y en reducción de consumo de combustible. Otra alternativa que se ha planteado para la mejora de las propiedades del biocombustible en el motor ya estaba presente en los motores diésel y pasa por el precalentamiento del combustible mediante la utilización de calentadores, pero aquí la modificación aparecería de la mano de un incremento en la temperatura de dichos calentadores. Por ejemplo, como se puede ver en la imagen, con un biodiesel
100%, B100 significa que es 100% biodiesel, no hay nada de gasóleo derivado del petróleo. Se consigue mediante un aumento de la temperatura en esta prueba que se hizo de en torno a 30 grados, se consigue que la pulverización del combustible sea similar a la que tendría con el gasóleo. Otra de las alternativas que se ha intentado en este mismo campo de mejorar la pulverización del combustible en el cilindro pasa por la modificación de la geometría de las boquillas que están presentes en el inyector, por las que sale el combustible. Se ha visto que reduciendo el diámetro de la boquilla se podría conseguir que la pulverización fuera mucho más óptima. Y por otro lado, también se ha visto que si se aumentaba el número de boquillas, se podía conseguir que de esa forma se redujeran las emisiones de NOx, que de nuevo volvían a ser un problema. En lo que compete a las modificaciones en el sistema de inyección, bueno, la adopción de sistemas de inyección múltiple, que ya se estaba utilizando desde hace décadas en los motores diésel, irrumpe como otra alternativa también para intentar mejorar la eficiencia de estos motores en su funcionamiento con biodiesel, siempre que las etapas de inyección fueran superiores a 3 por lo menos en esos procesos de inyección y hubiera un aumento en la cantidad de combustible que se inyecta en el cilindro. Otra de las alternativas que se ha planteado para las modificaciones en los motores diésel pasa por adaptar la forma de la cámara de combustión, que va incluida dentro del propio pistón, para intentar mejorar la eficiencia y el rendimiento que tienen este tipo de motores funcionando con biodiesel. Aunque es una tecnología que se viene desarrollando desde hace décadas en el siglo pasado, tanto en el motor diésel como en el motor de gasolina, se ha visto que la geometría toroidal, como la que se ve en la imagen, es la más óptima para mejorar el rendimiento y en emisiones en los motores diésel funcionando con biodiesel. En lo que respecta a las modificaciones ya en el colector de escape, como hemos visto, la mayoría de las modificaciones que he comentado incurren en un aumento de las emisiones de NOx. Ya he comentado algunas de las alternativas que se han planteado para intentar reducir dichas emisiones. Otra alternativa es la implementación de sistemas de recirculación de los gases de escape, ¿no? Con implementación de válvulas EGR. Esto no es nada nuevo, ya se está aplicando a día de hoy. La novedad sería que habría que aumentar las tasas de recirculación de dichas EGRs. Pero ¿cuál es el problema con ello? Que se perdería mucha eficiencia y muchas prestaciones del motor. Una alternativa para no perder dichas prestaciones sería la implementación en conjunto con la EGR de filtros SCR. Este tipo de filtros, de una selección catalítica, se permite que de esa forma, con la introducción de urea, se consiga transformar parte del NOx que no se ha conseguido eliminar debido a que la tasa de recirculación de la EGR es baja en nitrógeno y en vapor de agua. Entonces, consecuentemente, se eliminarían con un rendimiento bastante alto, se conseguiría eliminar las emisiones de NOx. En conclusión, de todo lo que hemos visto sobre las modificaciones que se han ido implementando en los motores de biodiesel, en los motores diésel para funcionar con biodiesel, perdón, se puede ver que uno de los aspectos más importantes es la necesidad de cumplir con la legislación vigente para evitar problemas de coqueo y de formación de jabones, como hemos visto. Es decir, la utilización de biodiesel casero, que se ha llegado a utilizar bastante, evidentemente traían este tipo de problemas, pero si hay una legislación y se cumple dicha legislación, estos problemas se evitarían. Todas las modificaciones que he estado comentando, como he dicho, incurren en un incremento de las emisiones de NOx, pero ya hemos visto que existen ciertas alternativas para intentar paliar ese aumento de las emisiones. Aunque la mayoría de las modificaciones que se han visto, algunas de ellas son bastante serias, implican modificaciones bastante importantes, si bien es cierto que una modificación de los sistemas de inyección múltiple, como he mencionado, o la propia modificación de los inyectores, la geometría de la boquilla, como he mencionado, son modificaciones digamos que no son de una gran modificación para el motor en sí, ni tampoco suponen un coste muy elevado, de forma que se pudieran ya mostrar una mejor atomización del combustible y, consecuentemente, un mejor rendimiento de dichos motores. Y, finalmente, para no comprometer las prestaciones de estos motores al utilizar
altas tasas de GR. Se ha comentado que los filtros de SCR, de selección catalítica, pueden permitir transformar todo ese NOx que no se ha conseguido evitar formar debido a la baja tasa de recirculación de la IgR. Otra alternativa que se ha planteado en vez de este tipo de filtros pasa por la utilización de dispersión de nanopartículas tanto de óxido de cerio como de dióxido de titanio en el biodiesel, que permita reducir la temperatura en el proceso de combustión y, consecuentemente, una reducción en las emisiones de NOx. En resumen, la mayoría de las modificaciones que se han analizado, tanto en el biodiesel como en el bioetanol, lo que nos llevan a la conclusión es que algunas son muy difíciles de implementar o son complejas de implementar, y otras pues no se han conseguido a día de hoy los resultados que se esperaban o no se han llegado a implementar, y consecuentemente la presencia también, además de otros tipos de biocombustibles, como en vez de los transesterificados que ya se han estado comentando para formar el biodiesel, la existencia de combustibles hidrotratados como los HVO, tanto en las gasolinas como como alternativa al gasóleo, pueden ser una buena alternativa que evite todas estas modificaciones que se han estado comentando. Pero eso es algo que se tratará en la próxima mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Con esto damos por finalizada la primera mesa y ahora os invitamos a un café aperitivo y rogamos que estemos aquí sentados a las 6:10 para seguir con el programa. Muchas gracias. Sí. Este sí. ¿Ahí suena? Sí que... Hola. Por favor.
Voy a recordaros de nuevo el primer mensaje. Escuchad a vuestros compañeros con atención. Pensad un poco en los nervios que se pasan aquí cuando hay tanto público. Vamos a empezar la segunda mesa y dejo la palabra al moderador. Hola. Damos comienzo a la segunda mitad de la conferencia con la mesa 2, que tratará de ámbitos y experiencias de utilización de combustibles renovables. Comenzará la ponencia 1, don Juan Pedro Tavera Martín. Buenas tardes a todos. Como ha dicho ya mi compañero, mi nombre es Juan Pedro Tavera Martín y hoy vamos a hablar sobre los combustibles renovables en el transporte pesado. Los puntos que vamos a tratar, vamos a empezar con una breve introducción, luego hablaremos de los combustibles de transición energética. Estos se denominan de transición energética, ya que son los que tenemos que utilizar en el presente, no solo para reducir las emisiones, sino para preparar toda la logística y toda la infraestructura cuando utilicemos los biofuels o los e-fuels. En cuanto a la logística me refiero pues, a que preparemos pues, todos los puntos de, no solo de recarga, sino de electrolineras y biolineras pues, para dar este tipo de combustibles, y luego también para adecuar los motores a este tipo de combustibles, ya que las propiedades y las características de estos combustibles de transición energética son prácticamente las mismas que los biofuels o los e-fuels, solo que lo único que cambia pues, es el proceso de producción. Los tipos de estos combustibles son el gas natural, que según su proceso de producción puede ser tanto bien gas natural comprimido o gas natural licuado. Luego hablaremos del gas licuado del petróleo, cuyas siglas son GLP, también denominado autogas. Seguiremos hablando de los combustibles renovables neutros en carbono, ya que todo el carbono que generan lo han consumido en su producción. Estos son los biocombustibles tanto de primera como de segunda generación. Y luego acabaremos hablando de los combustibles renovables cero en carbono. Estos son los e-fuels o también denominados combustibles sintéticos. Empezando por la introducción, como todos conocemos, en un proceso de combustión en un motor convencional, esto es una mezcla de combustible y oxígeno que da trabajo, que genera el propio movimiento del vehículo y calor, pero no solo genera estas dos cosas, sino que también genera gases de escape. Estos gases de escape son gases de efecto invernadero, como es el dióxido de carbono, gases contaminantes como óxidos de carbono y óxidos de nitrógeno y SO2, dióxido de azufre. Aparte también genera sólidos, el cual es el material particulado del tamaño de nanopartículas y micras. Este impacto que tienen los gases de escape, pues los gases de efecto invernadero generan el calentamiento global y los gases contaminantes y partículas generan la contaminación ambiental. ¿Qué efecto tiene cada uno de estos? Por ejemplo, la contaminación ambiental, su impacto lo podemos ver en esta gráfica de la Agencia Europea del Medio Ambiente, donde podemos apreciar el porcentaje de enfermedades cardiovasculares debido a la contaminación ambiental. En esta gráfica podemos ver que más de un 12%, por ejemplo, en Turquía, de estas enfermedades fueron causadas únicamente debido a esta contaminación. Y en el caso de España, en torno a un 3 o un 4% de estas enfermedades fueron causadas por esta contaminación ambiental. Si nos vamos al otro impacto, el calentamiento global, lo que sucede cuando llegan los rayos solares a la superficie terrestre, estos rebotan y vuelven al espacio. Pero cuando hay esta acumulación de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera, no permiten que estos rayos solares vuelvan al espacio y se queden atrapados dentro de la superficie terrestre, aumentando así pues, su temperatura global, lo que hablamos de cuando ha aumentado pues, medio grado la superficie terrestre, provocando pues, situaciones tanto de sequía como de deshielo. Entrando ya en materia, aquí vemos pues, la importante y peligrosa contribución del transporte a las emisiones globales en la Unión Europea. Esto también es una gráfica de la Agencia Europea del Medio Ambiente, en la que podemos apreciar que más del 50% de las emisiones de NOx provienen únicamente del transporte. Y también llama la atención cómo las emisiones globales de óxidos de carbono y material particulado de 2,5 micras proviene también únicamente del transporte. Si nos metemos aún más en materia, dentro del transporte pesado, estos suponen un 38,1% de todas las emisiones de la Unión Europea dentro de este sector del transporte. Entonces, aquí vemos las razones por las cuales tenemos que llevar a cabo un proceso de descarbonización y por qué tenemos que actuar ante ello, no solo por normativa europea, sino por salud de las personas y por la viabilidad en la tierra a largo plazo. Luego, ya tomando como punto de partida la propulsión convencional del transporte pesado, aquí comentar que hoy en día
Los motores que más se utilizan en este tipo de transporte son los motores diésel, ya que estos tienen alta eficiencia de durabilidad, ya que estos trayectos de transporte pesado suelen ser largas distancias. Luego también tienen un mayor torque, muy necesario pues, para mover estas grandes dimensiones y estos grandes pesos, pero también comentar que existen motores a gasolina con menos potencia y en determinados países como Estados Unidos, China, Rusia y Canadá. Aquí el escenario de descarbonización y el problema que tenemos con el transporte pesado es que, por ejemplo, en el transporte ligero está muy clara la estrategia de descarbonización a través pues, del vehículo eléctrico o del vehículo de hidrógeno. Pero ¿qué ocurre con el transporte pesado? ¿Por qué no podemos utilizar estos motores eléctricos o por qué logísticamente es muy difícil? Pues aquí tenemos una serie de datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente donde tenemos camiones con diferentes pesos y la energía que necesitan moverse para hacer 100 kilómetros. Luego abajo tenemos distintos tipos de baterías que están en el mercado estándar. Esas siglas quieren decir por qué elementos están formados, por ejemplo, el N es el níquel, el M manganeso, etcétera, y pues aquí vemos el peso que tienen por cada kilovatio hora y el precio que tienen por cada kilovatio hora. Entonces, si hacemos el supuesto de coger un camión eléctrico de 12 toneladas y queremos obtener una autonomía de 500 kilómetros, necesitaríamos una batería de 600 kilovatios hora. Y si cogemos esta batería, pues por ejemplo, una batería LFP, que está en un rango de 100 euros por cada kilovatio hora, pues necesitaríamos una batería de 60.000 euros. Entonces, desde el punto de vista económico, aquí vemos una gran limitación de poder usar motores eléctricos en este tipo de transporte. Si nos vamos por otro lado al peso, si cogemos esta batería LFP de 2 kilogramos por cada kilovatio hora, estaríamos hablando de una batería de 1,2 toneladas. Entonces, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista logística de peso, esto sería prácticamente imposible a corto y medio plazo, entonces no parece una buena alternativa. También he de comentar que Mercedes-Benz este año ha creado un camión eléctrico que puede rebajar, que rebaja estos números incluso hasta la mitad, pero aunque rebajes estos números a la mitad, a corto y medio plazo, esto logísticamente parece que no es una buena opción. Entonces la solución y la principal vía y la más eficiente pues, es el uso de estos combustibles renovables. Empezando por los combustibles de transición energética, como he comentado antes, el primero es el gas natural. Este es un combustible fósil no derivado del petróleo que procede pues, o bien de pozos o de estratos pizarrosos. Es una tecnología presente que se está utilizando mucho hoy en día y logísticamente en cuanto a pues, gasolineras que dan este tipo de gas natural hay demasiadas. Está formado por un 95% de metano y un 5% de otros como propano y butano, y las ventajas que tiene es que los precios del gas natural son más económicos con respecto al petróleo. Hemos perdido un poco de estabilidad por la guerra de Ucrania en estos precios, pero siguen siendo más económicos con respecto al petróleo, entonces tenemos esta primera ventaja. Y luego la otra gran ventaja en este tema, que según datos de la Agencia Internacional de Energía Renovable, puede reducir las emisiones de dióxido de carbono hasta en un 25% y gran parte de las emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas finas. Si cogemos este gas natural y llevamos a cabo un proceso de enfriamiento a una presión de un bar y a menos 160 grados, obtenemos un líquido denominado el gas natural licuado. Este líquido tiene una gran ventaja, que cuando llevamos este proceso de enfriamiento, reducimos su volumen 600 veces. Entonces, en cuanto a logística, capacidad de almacenamiento y transportar este tipo de combustible, aquí tenemos pues, una gran ventaja. Luego, no solo reduce las emisiones contaminantes, como he explicado antes, sino que reduce la contaminación acústica, ya que puede reducir hasta un 50% de ruido del motor. Y se puede utilizar en muchos motores, pero en el que es más rentable y más se utiliza en la actualidad son los motores bifuel. Luego, por otro lado, si cogemos el gas natural y lo comprimimos a unas presiones de 200 a 250 bares, obtenemos el gas natural comprimido. Tiene todas las ventajas de que es más económico y reduce emisiones, ya que es un gas natural, pero no tiene tan buena capacidad de almacenamiento como es el gas natural licuado. Estos se suelen utilizar para motores de incendio provocado ciclo-Otto, es decir, pues para transportes de corta distancia y urbano. El uso que tiene el gas natural hoy en día, pues aquí en esta gráfica podemos ver el parque de autobuses propulsados por combustibles alternativos y abajo el parque de camiones. En estas gráficas podemos apreciar que España es el tercer país en Europa en parque de autobuses a gas natural comprimido y el primero en parque de camiones, que un 4/6 de las matriculaciones de camiones fueron a gas natural licuado y un 23% de estas matriculaciones de autobuses fueron a gas natural comprimido en 2022. Luego, aparte, cabe comentar que hay 250 puntos de repostaje hoy en día, a los que hay que sumar 30 en proyecto. Y luego, aparte, estos puntos de repostaje pueden suministrar biometano. Por eso decía que estos son de transición energética, ya que estamos preparando
el escenario ideal de descarbonización hacia la utilización de estos biocombustibles avanzados y fuels, como es el caso del biometano. Y en el ámbito internacional, pues aquí tenemos distintos datos de distintos países de la Unión Europea y que alimenta pues, a más de 23 millones de vehículos en todo el mundo. Luego ya pasando al otro combustible de transición energética, aquí tenemos el gas líquido del petróleo, cuyas siglas son GLP y también se denomina autogás. Esto es una mezcla butano-propano y se obtiene un 60% durante la extracción del gas natural y del petróleo y un 40% durante la destilación del crudo del petróleo. Las ventajas que tiene, según datos de la empresa Repsol en 2024, pues que puede llegar a ser hasta un 40% más barato que la gasolina y el gasoil, reduce emisiones en gran parte, tiene alto número de octano, es decir, es más eficiente que el combustible convencional y se puede utilizar tanto en motores de ciclo Otto y en motores bifuel. Aquí la situación actual que tenemos, pues por ejemplo en el ámbito nacional tenemos 800 estaciones de servicio que permiten este tipo de repostaje, entonces aquí tenemos una gran ventaja y una gran diferencia con respecto al gas natural que solo tenía 125, entonces logísticamente este combustible está muy avanzado. Luego también el uso que tiene, por ejemplo en 2023 solo en España se hicieron 100.000 transformaciones a GLP, esto quiere decir que una persona cogía su motor de gasolina y lo transformaba pues, a través de una empresa a un motor de autogás, de GLP. ¿Esto qué serie de ventajas tenía? Pues primero reduces emisiones, te cuesta entre 1.200 y 3.500 euros y al recorrer 10.000 kilómetros, que se puede hacer un año fácilmente, podríamos amortizar hasta el 70% del coste de lo que te ha costado esta transformación. Estos son datos de la empresa Ecomoving y luego aparte comentar que si utilizas un motor con este tipo de combustible te dan la etiqueta Eco, por lo que no tendrías ninguna limitación medioambiental de movimiento, pues, por ejemplo aquí en Madrid. Y en el ámbito internacional es el combustible ecológico más utilizado en el mundo, hay 47.000 puntos de repostaje en Europa, no solo está muy avanzado en España, sino también en todo el mundo, y 25 millones de vehículos, más de la mitad de ellos en Europa, pues utilizan este tipo de combustible. Luego ya pasando a los combustibles renovables neutros en carbono, empezamos con los biocombustibles de primera generación. Estos se denominan de primera generación ya que son a partir de cultivos agrícolas, es decir, tienen interferencia con la alimentación humana. Por ello, esta producción pues, es limitada y costosa. Luego, además, requiere evitar el uso de estos biocombustibles de primera generación, ya que se quedan sin subvención europea en 2030 y son neutros en emisiones de carbono, ya que todo el CO2 que emiten pues lo han obtenido antes lo han capturado antes en su proceso de producción. Aquí hay dos tipos, está el bioetanol, que es a partir de biomasa azucarada y que puede sustituir a la gasolina, es decir, se utiliza en motores de ciclo Otto. Hoy en día, según el Real Decreto Ley Omnibus de 2023, el porcentaje de uso en el combustible convencional que metemos hoy en día en los coches está en un 12% y no se puede utilizar más ya que produce averías con degradación progresiva. Y en el caso del biodiesel, también denominado FAME, este se produce a partir de biomasa oleaginosa, puede sustituir al gasóleo, es decir, en motores diésel, y el porcentaje que se utiliza hoy en día en el combustible que metemos en los coches, según el Real Decreto, es de un 7,5% y se prevé que en 2 años pueda llegar hasta un 12,5%. ¿Por qué no se utiliza todo? Porque esto es viscoso y tiene problemas de corrosión y se ha visto que en mezclas de mayores de 30% ya tiene un impacto negativo en los motores. Luego ya pasando a los biocombustibles de segunda generación, estos se denominan de segunda generación ya que son a partir de biomasa residual, es decir, de residuos orgánicos y de biomasa lignocelulósica. Por ejemplo, el bio-GLP, ¿qué diferencia tiene del GLP que he comentado antes? Pues que es a partir de 60% de residuos y desechos y 40% de aceites vegetales. Según datos de la empresa de Primagas, estos pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 80% comparado con los gases licuados convencionales que he comentado previamente y un 95% de los gases de efecto invernadero respecto a los combustibles fósiles que se está utilizando hoy en día. Esto parece todo perfecto, pero hoy en día no está muy avanzado y se está solo experimentando, no se está utilizando en el transporte convencional. Entonces estamos en un proceso, en un momento de falta de pruebas y un escenario pues, de incertidumbre con este combustible. Luego tenemos el HVO, que es el Hydrotreated Vegetable Oil. Este es un gasóleo a partir de aceites vegetales o grasas animales que, a diferencia de los biocombustibles de primera generación, se produce a través de un proceso de hidrotratamiento y de somerización. Estos se pueden utilizar en motores diésel y si queremos hacer un uso eficiente de esto, únicamente tenemos que hacer una modificación en el sistema de inyección, ya que este combustible tiene menor densidad que el diésel convencional. Pero también comentar que tiene mejores propiedades, ya que tiene mayor número de etano que el diésel convencional. En cuanto al uso que se está haciendo hoy en día, por ejemplo, Mercedes-Benz, Scania y Volvo son las empresas pioneras en su utilización y también Toyota y John Deere está adecuando estos motores para utilizar este tipo de combustibles, pues, por ejemplo, en los tractores y en
en los diferentes automóviles que tiene la empresa. Las desventajas que tiene, pues que hoy en día tenemos poca disponibilidad de este combustible, hay solo 4 puntos de recarga en España, y el precio es más elevado que el diésel convencional, que a precios de febrero de 2024 de CEPSA pues está 0,1 euros el litro más caro. Luego, ya pasando al último biocombustible de segunda generación que se utiliza en este tipo de transporte, está el biometano, que se obtiene tras un post-tratamiento del biogás y se pueden utilizar en motores a gas, es decir, se pueden utilizar pues, en los puntos de repostaje que estamos utilizando con el gas natural hoy en día. Además, tiene una gran ventaja que sirve de materia prima para la producción de hidrógeno verde, como veremos posteriormente que el hidrógeno verde tiene un gran peso en esta descarbonización para la producción de los e-fuels o combustibles sintéticos. Las únicas desventajas que tiene es que este necesita unas grandes condiciones óptimas de almacenaje y ocupa mucho, entonces tenemos una dificultad logística en este combustible, y como se obtiene a través de un biogás que se ha producido utilizando residuos orgánicos, como he comentado, en vertedero, puede tener siloxanos de vertedero que al meterlos en el motor se calienten, generen piedras y provoquen pues, daños en este motor. La situación actual, aquí por ejemplo en este biocombustible, estamos muy por detrás de la media mundial y europea, solo tenemos 19 plantas en servicio y de todo el biometano que generamos en España, solo el 4% va destinado al transporte, como por ejemplo podemos ver en Suecia, que utiliza el 73% del biometano que genera en el transporte. Entonces, en esto tenemos que llevar a cabo un gran cambio. Y luego, por poner un ejemplo actual de hoy en día, en la MT, lo que se denomina Línea Cero Madrid 360, se está utilizando este tipo de biocombustible para propulsar estos autobuses. Luego, ya pasando por último los combustibles renovables cero en carbono, estos son los e-fuels o combustibles sintéticos. Estos se producen a partir de cultivos de captación y almacenamiento de CO2 y hidrógeno. Las ventajas que tiene es que puede ser incluso hasta negativo en emisiones de carbono, ya que estamos capturando CO2. Tiene compatibilidad con vehículos de combustión actuales, ya que al final estamos creando el IGLP, el e-diesel, estamos creando los mismos combustibles que he explicado previamente, pero con un proceso de producción diferente. Entonces, ya tendríamos toda la infraestructura preparada cuando lleguemos a este punto de producción de estos combustibles. Los inconvenientes que tiene es que hoy en día no está muy desarrollado, requiere gran intensidad de energía en su producción, necesita infraestructura y hoy en día pues, los precios son muy elevados. En cuanto al uso en la actualidad, pues, por ejemplo, la empresa Vegas Motor está utilizando EGLP en motores de camiones, y la empresa Stellantis pues, está probando estos tipos de combustibles en 28 familias diferentes de motores para ver cómo de rentables o qué daños pueden producir a largo plazo. Luego también comentar que la empresa Repsol ha creado la primera planta de producción de e-fuels, como ha comentado antes Marina, en España, con capacidad de producción de 8.000 litros al día pues, para su uso a finales de 2024. Ya pasando a las conclusiones, aquí la descarbonización al 2050 es obligatoria, entonces este proceso lo tenemos que hacer sí o sí, no solo por normativa de la Unión Europea, sino también por la salud de las personas y también por la viabilidad en la tierra a largo plazo. Luego, el gas natural y el GLP, los combustibles de transición energética, son una buena solución de transición energética hacia la descarbonización porque permite la rápida introducción del uso de biofuels y e-fuels. Pues, por ejemplo, hemos visto que el GLP lo he explicado tanto en los combustibles de transición energética como los biocombustibles, como los e-fuels, y lo único que cambia es su proceso de producción. Entonces, si hoy en día estamos utilizando el GLP, estamos preparando los motores para utilizar este tipo de combustible y luego aparte estamos creando pues, toda la red de suministro de este combustible. Entonces, cuando ya tengamos desarrollado estos biofuels o e-fuels, desarrollo me refiero a que se produce ya masivamente, ya tendremos preparado pues, todos los motores y toda la red de suministro para utilizarlos correctamente. Luego también que el uso de biocombustible de primera generación será minoritario, ya que dejan de tener subvenciones en 2030, y los e-fuels se postulan como una de las mejores alternativas de combustible del futuro para conseguir la descarbonización total de este transporte pesado. Y luego también que el hidrógeno tiene un papel fundamental en este tipo en esta descarbonización, ya que no solo se utiliza para propulsar de manera limpia este tipo de transporte, sino que tienen gran peso en la producción de estos e-fuels o combustibles sintéticos. Entonces, con esto termino. Muchas gracias a todos por su atención.
Hola, hola. Muchas gracias, Juan Pedro. Ahora vamos a pasar a la segunda ponencia, presidida por Eduardo Moya. Buenas, yo os voy a presentar sobre las experiencias de los vehículos de hidrógeno en el transporte de mercancías. Aquí introduzco el índice. Primero haré una pequeña introducción sobre el uso del hidrógeno en el transporte de mercancías, la tecnología de los vehículos de hidrógeno, después una serie de experiencias que son de gran interés. Luego os hablaré brevemente sobre la economía del hidrógeno en el transporte de mercancías, el futuro de dichos vehículos y al final una serie de conclusiones. Perdón. Bueno, pues el transporte de mercancías es esencial para la economía global y contribuye significativamente al cambio climático. Se estima que aproximadamente el 30% de las emisiones mundiales de CO2 en 2050 se deben al transporte de mercancías. Pero también se está ahora mismo en constante evolución y transformación para adoptar tecnologías limpias como son los vehículos eléctricos y los propios de hidrógeno, y de esta manera se espera que el consumo de